¿Qué hacer frente a la incertidumbre del Omicron? Esta es la parte 2. Estamos en el show de Maxioma y vamos a continuar la sesión que tuvimos la semana pasada. Si se acuerdan, vimos algo de datos, pero ahora, aparte de repasar un poco esos datos, vamos a ver qué podemos hacer a nivel individual para relacionarnos mejor con esa incertidumbre. Les mando un saludo a todos ustedes que nos han seguido ya por casi 2 años, gracias entre comillas a la pandemia y también gracias al Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, quien pues coordina y promueve todas estas sesiones de miembros del Consejo que comparte y compartimos lo que hacemos, lo que nos interesa en temas de bienestar y capacitación. Ahí está el flyer de esta semana y vamos a ver algunas preguntas si es que eres patrón, si eres responsable de un equipo de trabajo, si eres empleado o simplemente padre o madre. Ok, vamos a comenzar y similar a la semana pasada, vamos a utilizar unas láminas que están por aquí. Aquí está, ok, perfecto, nada más déjenme, ¿dónde está? Aquí está. Pero nada más voy a cerrar unas ventanas que tengo por acá. Perfecto, esto lo dejo aquí. Ok. Muy bien. ¿Qué hacer frente a la incertidumbre del Omicron parte 2? Esto básicamente es pues una exploración e invitación al tema de relacionarnos con la incertidumbre de la vida. Si se acuerdan, la semana pasada vimos algo acerca de datos y cómo cada país y a nivel global se manejó la pandemia, ¿no? Tanto aquí en México, y esta es una de las primeras documentos que saca el gobierno, si es que se acuerdan, marzo 30 del 2020, diciendo qué es lo que vamos a hacer para enfrentar a la pandemia ya pues clasificada por la Organización Mundial de la Salud. Y al día siguiente había más detalles, si se acuerdan, que algunas actividades no críticas de la economía mexicana o de la economía en general, pues iban a ser pues básicamente paradas, ¿no? Esto ha tenido, tiene y tendrá obviamente consecuencias económicas, políticas, sociales, etcétera. Enero 22, hasta enero 22, digo, hay muchos documentos, pero no tan oficiales como este, ¿no? Donde hay una continuidad de las medidas para reducir el riesgo del contagio por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19. No obstante, hay una enorme diferencia, puesto que en el año 2020 no estábamos tan preparados, ahora sí, ¿no? ¿Y cómo estamos preparados o cómo se puede ver? Si se acuerdan, hay una serie de reportes que nos muestran dos índices que seguimos en relación al COVID, contagios y muertes. En esta gráfica, si se acuerdan, el año pasado había un pico enero del 2021, todo el mundo estaba sumamente nervioso con el anuncio apenas de las vacunas que iban a llegar, pero no sabíamos exactamente cuándo ni cómo se iban a distribuir. Y luego en la historia pues ocurre, como pueden ver, todo lo que fue primavera y verano. Muy bien, después de verano sube el contagio, puesto que muchas personas salen, ¿no? Por sus vacaciones, ahí podemos ver ese pico después de julio, vuelve a bajar nuevamente gracias a las vacunas principalmente y obviamente a seguir el protocolo, pero luego viene esta otra vertiente del COVID, este Omicron, y quizá con la guardia un poco baja y sin seguir todos los protocolos y otros factores que yo creo que tiene que ver mucho con el miedo, ¿no? Cómo las personas perciben el riesgo, eh, se ponen nerviosas, ¿no? Se apegan mucho a lo que es los protocolos, pero no importa mucho exactamente qué es lo que hagan. Su sistema inmunológico hay algunas deficiencias, ¿no? Y esto lo marcó precisamente hace unos meses, digo, unos días.
Tony Robbins, un coach muy famoso de Estados Unidos, donde muestra datos acerca de cuáles son las características de las personas que se han contagiado y que han muerto. Y hay dos grandes grupos. Una es donde el sistema inmunológico ha sido pues puesto al margen de personas con sobrepeso, y otro grupo muy muy grande, personas con este eh, pues él dice miedo, ¿no? No sé exactamente cómo lo identificó. Puede ser con personas que eran muy nerviosas o con ataques de ansiedad, o simplemente en el diálogo que se tuvo con estas personas al estar contagiadas o han sido pues atendidas en centros médicos. Eran personas con alto grado de miedo, ¿no? Y lo manifestaban de diferentes maneras. Bueno, esto lo vimos hace 8 días. Más o menos lo mismo. Aquí empezamos a hacer una pequeña comparación de diferentes países, midiendo cómo están en dos índices. La relación entre muertes y contagios, y las muertes por cada 100,000 habitantes. Y como pueden ver, Perú y México en la parte de la relación de casos de muerte entre contagios, pues son sumamente altas, 6.4 y 6.2 respectivamente, y luego los siguientes países. Y luego acá lo mismo, en la gráfica de muertes por cada 100,000 habitantes, Perú vuelve a ser el número 1, luego Brasil, aquí México está en el 9º lugar con 240 muertes por cada 100,000 habitantes. Y bueno, recuerden que aquí no tratamos ni de premiar ni de acusar. Creo que cada país tenía y tiene ciertos recursos, ¿no? La implementación de protocolos, obviamente el estilo de liderazgo de los gobiernos, la cultura, todo eso influye en estas gráficas que estamos viendo aquí. Y lo único que yo pudiera invitarte a sacar algunas conclusiones, o más bien preguntas, es qué es lo que podemos aprender de esto que ha pasado en los 2 últimos años, ¿no? Tanto de Perú, casos de Perú, India, etcétera. Aquí hay una comparación entre países, ¿no? Seguimos haciendo esta comparación con diferentes factores, desempeño de México según criterios, ¿no? Entonces aquí veíamos que muertes por cada 100,000 habitantes, 240 en el lugar 28, contagios, la relación de contagios-muertes, 6.2 en el lugar número 2, números totales de muertes, 307,000 en el lugar número 5, y contagios 4, casi 5 millones en el lugar número 14 de la lista de 185 países. Ahí no está China, y esa es la fuente donde sacamos esta información. Si se acuerdan, esta ya es la gráfica, y aquellas cosas que están en rojo son puntos máximos o mínimos de casos que nos llaman la atención. Obviamente Perú, Brasil por su tamaño, Estados Unidos también por sus números. México, en este caso, estamos viendo muertes por cada 100,000 habitantes en el número 28, con 4 millones, bueno, casi 5 millones. Y esta otra tabla, igual aquí estamos viendo la relación de contagios por muertes. Yemen en el número 1, creo que no lo deberíamos tomar mucho en cuenta por las situaciones, la situación interna que vive ese país con la guerra civil, y el poco número de contagios y muchas muertes. En fin, no sabemos exactamente qué ha ocurrido ahí, pero acá lo habíamos visto ya, Perú y México en el número 1 y 2. Luego Indonesia, por ejemplo, con casi 4.3 millones, pero tiene una relación contagio-muerte de 3.3, muy diferente a México con 6.2. Ok, bueno, luego aquí empezamos a ver qué tipo de información deberíamos tener y cuáles son las fuentes para entonces tomar mejores decisiones. Había una lámina que les mostré eh, que los invitaba a generar información pues fidedigna para decir eso sí es cierto, ¿no? Y cómo podemos, digamos, dibujar un patrón hacia el futuro, ¿no? Muchas personas que vemos datos del pasado, no necesariamente el pasado va a dictar el futuro, sino las decisiones que tomemos en el presente con base en qué tan repetible vemos esos patrones y cómo se van a ver en el futuro. Entonces aquí
lo que vamos a ver ahora es cómo podemos observar la incertidumbre, ¿no? Y esta incertidumbre, pues la podemos ver a diferentes niveles que yo les llamo visiones de horizontes. Está el horizonte global, nacional, a nivel ciudad, a nivel familia y a nivel individual. Debido al tiempo que tenemos, me enfoqué en dos áreas, global e individual, ¿no? Y lo que vamos a ver es qué tipo de factores y preguntas y acciones podemos tomar de acuerdo a lo que está ocurriendo en todo el mundo y lo mismo que está ocurriendo a nivel individual, ¿no? A tu nivel. En medio, como pueden ver, ahí está la parte nacional, ciudad, familia, que iré dando comentarios, pero básicamente nos enfocamos en esas dos y son, bueno, muchas de las metodologías y disciplinas que nosotros seguimos en los servicios que ofrecemos en nuestros talleres. En este, por ejemplo, de manejo de ansiedad, manejo de estrés, cómo trabajar en casa. En fin, en la parte global vamos a comenzar con estas preguntas. ¿Qué indicadores debo de observar cuando veo las noticias del mundo? ¿Dónde debería poner yo mi atención? ¿Quién mueve la balanza? O sea, ¿quién mueve todo lo que vemos, tanto positivo o negativo, o que genera riesgo, ¿no? ¿Quiénes son los agentes que mueven esa balanza? Tercer punto es temas de impacto global. Hay muchísimos temas, pero ¿cuáles son aquellos que yo debería tomar en cuenta en este momento y que de alguna manera pudieran impactar mi comportamiento, mi estilo de vida, mi bienestar? Y finalmente, ¿cómo puedo gestionar estos riesgos? ¿Ok? Vamos a empezar con los indicadores, ¿no? Y aquí parece que vamos a la prepa y tenemos algunas clases o temas que tenemos que ver, tanto economía, finanzas, todo lo que está pasando con el COVID, el precio del dólar, muy, muy importante para la economía mexicana y los intereses tanto de México como de Estados Unidos. ¿Por qué? Si pueden ver, hay como que la balanza está cargada en la parte económica y financiera y sí, tiene una enorme importancia, puesto que si vemos qué ha ocurrido con las bolsas a nivel mundial, estas suben y bajan y crece su incertidumbre dependiendo qué es lo que está ocurriendo con el COVID, ¿ok? Y yo creo que viceversa, personas que dependen totalmente de los mercados financieros, ¿no? Afectan o se sienten afectados, inclusive a nivel individual, de su salud, de lo que puede pasar con ellos, ¿no? A alguna persona que tiene miedo acerca de si va a perder todo su dinero, pues seguramente su sistema inmunológico va a estar, pues, marginado, limitado, débil, ¿no? Y ahí puede haber una entrada del bichito, como le decimos aquí en mi familia, del COVID, a estas personas que están teniendo o poniendo en riesgo su sistema inmunológico. Entonces, ¿qué cosas de economía debería seguir? Bueno, pues simplemente cómo está el trabajo en el mundo, también en México, eh, cómo está sobre todo en términos la desigualdad, cuántos pobres hay y si hay oportunidades para que esos pobres mejoren su situación y si las personas que tienen dinero, ¿no? Están de alguna manera distribuyendo esa riqueza en otros lugares, ¿no? Eh, Mercados, el mercado de la economía, digo, de la energía, por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo se distribuye el dinero en el mundo, ¿no? Y cuáles son los mercados que se mueven más o menos de acuerdo a esa distribución. Y claro, esto va a depender mucho del mercado donde tú estás, ¿no? Cuál es tu mercado, cómo se comporta y cómo está el mercado global, para entonces tener un poco más de certidumbre acerca de seguir haciendo lo que haces o simplemente empezar a observar otras alternativas, ¿no? De trabajo, de desarrollo de negocios. Luego vienen las finanzas, ¿no? Cómo están los mercados, cuánto, como decía, el precio del dólar, cómo está la relación de los intereses que también puse ahí, cómo está comportándose los índices, las bolsas del mundo. Hace unos años no había tantas subidas y bajadas como ahora. El precio del dólar, puesto que nuestra economía depende de un 30-35% de nuestros
vecinos, los americanos, y entonces obviamente el precio del dólar es muy importante, puesto que muchos insumos que nosotros consumimos están tasados en dólar. Y entre obviamente más caro esté el dólar, más incertidumbre y ya se genera obviamente mayor, pues entre otras cosas, inflación, el precio de muchos productos y servicios sube, ¿no? Y si el salario subiera, no hubiera problema, pero a lo mejor no ocurre lo mismo. Y lo que decía los intereses, que sin entrar en una clase de economía, pues hay una relación lineal con la inflación que estamos viviendo en este momento a nivel global. Entonces, esos son los temas que yo te invito a seguir si agarras un periódico, una revista, si ves las noticias, más o menos escoger estos temas y preguntarte cómo eso que estoy viendo me puede afectar a mí, a mi trabajo, a mi compañía, a mi ciudad, ¿no? Por ejemplo, esta es una gráfica que muestra desde el año 2011 hasta el día de hoy del comportamiento del fondo de inversión Standard & Poor's 500. Es uno de los fondos más pues conocidos, ¿no? Muchos de los inversionistas en el mundo de riesgo mediano, digamos, apuntan a este fondo, puesto que de alguna manera representa cómo está la economía el comportamiento de las compañías más grandes del mundo, las 500 más grandes del mundo, que entiendo la mayoría son de Estados Unidos. Como pueden ver, sube y baja, pero hay una tendencia hacia la alza. En el año 2020, como pueden ver, hay una tremenda caída, un poco por ahí de $75, ¿no? Esto significa por ahí del 25% del valor de ese índice. Bueno, imagínense que esta subida y bajada representa la incertidumbre de cualquier otra cosa, ¿no? La incertidumbre del crecimiento de los contagios del COVID, ¿no? Entiendo que no hay una relación directa, simplemente es un símil, ¿no? Lo que te estoy tratando de invitar a ver es que veas que todo se comporta de manera no lineal, ¿no? Entonces no podemos confiar que las cosas no van a cambiar. Y como sabemos que que van a cambiar, obviamente, pero no sabemos cómo van a cambiar, algunas personas dedican mucho de su tiempo tratando de adivinar qué es lo que va a ocurrir. Y a veces les va bien y la mayoría de las veces les va mal. Y estoy hablando no solamente de las personas que trabajan en las bolsas, sino simplemente también los individuos que tratan de adivinar la incertidumbre, por ejemplo, de su trabajo o de sus relaciones personales, tratan de adivinar qué va a ocurrir. Y si no ocurre, estallan, ¿no? O simplemente se enojan porque no ocurre lo que ellos quieren que ocurra. Bueno, ¿qué podemos hacer frente a esta incertidumbre? Ahí añadí una línea que es moradita y que no tiene esas curvas ni esas subidas y bajadas tan pronunciadas. Esa línea representa el promedio de los últimos 50 días de este índice, ¿no? Entonces, imagínense que esa línea de promedio podría ser de alguna manera una opción de comportamiento, ¿no? En lugar de tratar de adivinar esa línea azul que sube y baja todos los días y no sabemos qué va a pasar, ¿qué pasaría si nuestro comportamiento en relación o nuestro pensamiento en relación a estos cambios seguiría esa línea morada, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues es una línea mucho más tranquila, ¿no? Si alguien tiene que invertir, en este caso, ahora sí, hablando de dinero, y se preguntaría, bueno, ¿cuándo invierto? ¿No? ¿Invierto todo en un golpe? ¿O invierto en dos momentos? ¿Qué pasaría si esa persona invierte periódicamente, cada mes, cada semana, a la misma hora, el mismo día de la semana? Su comportamiento de su valor se vería más o menos como esa línea morada. Y no solamente esto reduce el tiempo que tendría que tomar esa persona, ¿no? Simplemente lo programa ya. También muestra una actitud ante la incertidumbre,
ante las cosas que cambian, diciendo yo voy a seguir haciendo lo mismo, no importa si sube o si baja, no importa si hay contagios o no contagios, yo voy a cuidar mi salud, por ejemplo. No importa que mis relaciones suban o bajan, yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda por la relación. No importa si hay enfermedades, no importa si hay medicinas, yo voy a hacer lo mejor que tenga. Y de alguna manera esa línea, ese promedio marca esta actitud que les estoy comentando. Y esa es una de las formas más, pues digamos, fáciles, pero no tan fáciles porque a veces las emociones nos ganan, ¿no? De cómo manejar las incertidumbres. Este es un simple ejemplo. Y yo no sé si tú tienes algún fondo de inversión, si tu Afore, pues me imagino cada mes, cada quincena, hace esto que estoy diciendo. Hay una compra de activos, pero si tú tienes un fondo de inversión aparte de los fondos, digamos, tradicionales de retiro, puede ser que observes esta opción, ¿no? Y, y en lugar de gastar tanto tiempo en pensar cómo me voy a adelantar al mercado, pues simplemente lo veas como una actitud, ¿no? Que vas a tomar frente a la incertidumbre y que vas a actuar de manera pues periódica para reducir pues los recursos que vas a poner ahí, ¿no? Y obviamente quitar todo el estrés que podría generar esto. Muy bien. ¿Quién mueve la balanza? Porque todo eso que sube y baja, pues claro, es multifactorial, pero hay algunos agentes que definitivamente tienen mayor influencia. ¿Qué pasa en los países, en estos tres regiones, Estados Unidos, China y la Unión Europea? Tienen muchísimo peso esos mercados e impactan no solamente en la parte de finanzas, económica, la parte de qué hacer con los contagios, ¿no? Con los servicios médicos, muchas de las pues, certificaciones, normas acerca de y protocolos acerca de cómo gestionar lo que está ocurriendo con el COVID viene de esos tres países, ¿no? Bueno o malo, estemos de acuerdo o no, tenemos una enorme influencia de esas tres regiones del mundo. Y obviamente pues hay que poner atención a lo que ellos están haciendo, ¿no? Por otro lado, también hay grupos privados que tienen muchísimo dinero y que sus decisiones en relación a comprar, vender, cambiar su estrategia, influye. Aquí hay una pequeña gráfica de los fondos de inversión más grandes de Estados Unidos y esos son más o menos los activos que tiene. El primero siendo Bridgewater Associates, tiene 98.92 billones de dólares y así sucesivamente. Hay muchísimos más, no puse todos, pero imagínense si ellos de repente se ponen de acuerdo para tomar alguna decisión de inversión o de venta, ¿no? Igual esto va a mover los mercados del mundo, los mercados financieros y obviamente afectan nuestro día a día, ¿no? El valor de nuestro peso, de nuestra moneda nacional, pues va a ser afectada por las decisiones y los comportamientos de las personas que son parte de estos países y obviamente de estas compañías. Ahora, ¿qué temas entonces de impacto global debería seguir? Hay muchísimos temas en las noticias, ¿no? Me tengo que fijar solamente en relaciones estadísticas, como lo vimos antes, acerca de contagios y muertes, o solamente lo que está pasando en la bolsa. Yo creo que hay una serie de temas que en este momento son de suma importancia y no necesariamente están ordenados por algún criterio, así los puse. Al principio está el cambio climático, ¿no? A lo mejor no lo sentimos segundo, pero sí lo podemos ver y si tenemos 40, 50 años seguramente recordarás que nuestros inviernos no eran como nuestras primaveras no eran así, nuestros veranos, ¿no? Y eso impacta también a el mercado de la energía, que es como el 1, 2, el tercer pues, gráfico que puse ahí, donde se ve la Tierra, ¿no? ¿Qué está pasando con la energía en el mundo? Como sabemos, hay una reforma energética en nuestro país, hay reformas energéticas en Europa, ¿no? Donde los países, las compañías están acomodando las oportunidades que dan en
energías emergentes o no renovables contra las no renovables. No obstante, si el clima empieza a cambiar, pues eso impacta obviamente el uso de diferentes energías. Y en un mercado abierto como el que vivimos en el mundo, pues entonces las decisiones de cada uno de nosotros, cada vez que, sobre todo en Europa, por ejemplo, abren un calentador de gas para calentarse, pues eso impacta eh, no solamente en el precio, obviamente hay un impacto de contaminación y vuelve a impactar el clima mundial. En fin, son cosas que hay que tomar en cuenta para entonces observar nuestro comportamiento individual, ¿no? ¿Qué tanto estás gastando tú en energía? ¿Qué tanto cuidas tu planeta? ¿Qué tanto contaminas? ¿No? Puesto que esto yo creo que no vamos a esperar mucho, ya vamos a esperar muy pocos años para ver un impacto realmente significativo. Hay otros temas muy importantes, obviamente el COVID-19. Aquí abajo hay una que yo le llamo el mercado del trabajo. Este mercado de trabajo está cambiando muchísimo, las tecnologías de inteligencia artificial lo están modificando y están disrumpiendo el trabajo, digamos, tradicional que habíamos visto en los últimos 200 años. Cada vez las industrias tratan de optimizar y tratan de, pues digamos, reducir costos y muchas personas, ¿no? Que dependen de algunos trabajos tradicionales, los cuales van a ser eliminados. Si son eliminados, seguramente esas personas, espero que no, en el gráfico, la foto siguiente, se van a migrar a otros países y estamos viendo una serie de migraciones muy importantes, algunas que pasan por México hacia Estados Unidos, otras hacia Europa, hacia Australia, Nueva Zelanda, en fin, esas migraciones impactan obviamente los mercados, impactan la estabilidad social, económica de los países y hay que ver por qué, no solamente por su trabajo, sino cuáles son las otras razones que esas personas están dejando sus países. Eh, y hay dos que sobran, dos temas muy importantes. Hasta abajo la educación, cómo está pues siendo distribuida la educación, o sea, qué tan disponible está la educación y cuál es la filosofía actualmente educativa acerca de cómo debemos educar a las generaciones siguientes. Y por último, pues está el bienestar, obviamente. ¿Cómo está el bienestar de todos? ¿No? Y si vemos gráficas y datos, si nos metemos en muchas de las websites, pues indican que hay la salud mental pues está siendo totalmente marginada en todo el mundo. Yo creo que lo importante, aparte de ver datos, es preguntarte cómo tú te sientes con todo esto que está ocurriendo y qué estás haciendo para proteger y fortalecerte. Finalmente, ¿cómo puedo gestionar estos riesgos? Hay cosas que podemos controlar y otras que no. Esta gráfica o esta tablita se me hace una sumamente interesante, puesto que viene de Harvard Business Review, está aplicada en varias de las talleres y muchas de las materias que se dan en esa universidad. Y es súper utilizada, obviamente, por muchos de los consultores que tienen esta escuela. Aquí hay tres grandes grupos de riesgos que hay que manejar de diferente manera. La primera dice los riesgos prevenibles. Entonces hay riesgos a nivel, por ejemplo, de tu salud que puedes prevenir. Ya lo hemos hablado muchísimo aquí en estas sesiones y a través del consejo. El estilo de vida obviamente impacta en nuestra salud y entonces si lo podemos prevenir, pues hay que cambiar nuestro estilo de vida. Esas son decisiones muy importantes en relación a cuánto consumo y qué consumo. La siguiente es riesgos estratégicos que tienen que ver con la relación de otros agentes donde yo puedo influir o aquellos agentes pueden influir en mí, ya sea un competidor, ¿no? Si estoy trabajando o tengo un negocio, o simplemente si estoy viviendo en un edificio y tengo vecinos que pueden impactar mi vida de manera positiva o negativa. Y finalmente, riesgos externos, obviamente esos no los podemos controlar, entonces hay que tenerlos a la vista para entonces hacer las medidas necesarias para que esos posibles peligros no tengan un impacto tan grande
como podrían tener. Y esto tiene que ver con los temas que les acabo de compartir en relación a qué podemos observar o qué podemos seguir, como el cambio climático, migraciones, eh, COVID-19, etcétera, ¿no? Muy bien, voy a seguir ahora con la parte individual. Si se acuerdan, dije que hay varias visiones de horizontes, desde global, ¿no? País o nacional, regional, ciudad, colonia e individual. La estructura más o menos sigue de la misma manera. Tengo que ver cierta información e identificar patrones de donde estoy viviendo para entonces tomar decisiones. Y aquí, estas son las decisiones a nivel individual, con las mismas preguntas. ¿Qué indicadores debo de observar en mí? ¿No? Y esto tiene que ver mucho con lo que decía el consejo ya desde hace muchos años. Conoce tus números, ¿no? ¿Cuáles son tus números en relación a tu salud? ¿Cuáles son tus números en relación a tus relaciones? ¿Cómo están tus relaciones? Y aunque esto puede ser totalmente subjetivo, le puedes dar un número a qué tan buenas, positivas son tus relaciones de familia, amistades, de trabajo, de comunidad. La parte de trabajo y negocio, ¿qué calidad le ves a tu trabajo? ¿Está haciendo una actividad satisfactoria? ¿Está produciendo valor? No solamente dinero, conocimiento para ti, para tu familia y para los demás, o no, ¿no? O si esta incertidumbre del COVID ha impactado de manera muy negativa esta parte. No sé. Contesta esto para entonces ir tomando algunas decisiones. Desarrollo personal. ¿Cómo está tu desarrollo personal? La parte del crecimiento que tienes que tener en términos de salud, relaciones, trabajo. Seguramente hay otras partes muy grandes de ti que crecen, ¿no? Tus habilidades, tanto suaves como duras, ¿no? Que te sirven no solamente en el trabajo, sino en relaciones y en tu salud también. ¿Cómo han ido creciendo o las has puesto a un lado para atender esta incertidumbre debido al COVID? Y finalmente, y no por ponerla al final, es el último, a veces es la primera, tus finanzas personales, ¿cómo están? Las finanzas personales de alguna manera aseguran un tiempo de calidad. Te explico. Si tú vives quincena a quincena, tu visión de vida solamente son 15 días. Es muy difícil que puedas planear a final de año, puesto no sabes qué va a pasar. Lo único que sabes es que con la quincena que te va a entrar en estos días, puedes pagar lo que tienes que pagar durante 15 días, nada más. Ahora, si tuvieras dinero para pagar todos tus gastos por el siguiente año, o 2 años, o 5 años, o 10 años, entonces tu visión es muchísimo, muchísimo diferente. Y para saber eso, para generar esa, digamos, paz mental, hay que tener mucho conocimiento de cómo manejas tu dinero, ¿no? Básicamente, cómo te relacionas con el dinero, cómo lo gastas y cuáles son las decisiones de consumo que tienes. Esos son los indicadores y cada uno de ellos, pues obviamente hay indicadores más subjetivos y objetivos. En los talleres de nosotros los vemos a todo detalle. ¿Quién mueve la balanza? Pues realmente tú. Aquí me sorprendería si es que alguien diría, no, es que la balanza de mi bienestar depende de mi esposo o mi esposa, de mis hijos o hijas, etcétera. Es cierto, hay muchas cosas que no tenemos control, pero tu bienestar y todo lo que tú puedes generar o hacer para fortalecer tu bienestar en los temas, en los indicadores que vimos, dependen de ti, solamente de ti. Y aquí hay una máxima que yo comparto siempre. Todo lo que ocurre es tu responsabilidad. Esto ayuda a eliminar esta forma de pensar en donde mi responsabilidad tiene un límite y después de ese límite yo no hago nada, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo está así porque la mayoría de las personas piensan así. Yo recojo la basura solamente en mi casa, pero si voy a la calle y veo algo, no lo recojo porque no es mi responsabilidad, ¿no? Yo pago impuestos solamente a través de mi empleador, pero si tengo un negocio individual no pago o me hago el menso, porque esa ya no es mi responsabilidad, porque cualquier argumento que podamos tener, cualquier excusa, el gobierno es malo, o todos roban, o lo que sea. Cada vez que nosotros generamos una excusa o echamos la culpa a otros, ¿no? Dejamos de
ser responsables, ¿no? Acerca de todo lo que nos pasa en la vida. Claro, no podemos ir por el mundo tratando de resolver el problema de todos, pero sí podemos tomar las decisiones en relación de cómo vamos a utilizar nuestros recursos, ¿no? No podemos ir ahorita a, no sé, a, a Yemen, que estaba diciendo, donde tienen una guerra civil, a tratar de arreglar eso. Bueno, pues sería muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos muchos recursos y la probabilidad de éxito es poco. Pero si por alguna razón yo me encuentro algún ciudadano de Yemen que ha llegado aquí a México buscando una mejor vida, pues haría lo posible para que esa persona consiguiera lo que está buscando. Entonces, si tú recuerdas esto, tu vida va a ser mucho más sencillo. Las decisiones que tomes van a ser mucho más sencillas. No vas a andar tratando de dialogar internamente si haces lo correcto o lo incorrecto. Siempre haz lo correcto. Temas de impacto individual. Bueno, aquí regresamos al tema de cuáles son las cosas que tú tienes control. Y principalmente tienes control en tus pensamientos y tus emociones. De acuerdo a eso, entonces tus acciones pues deben estar alineadas a lo que es correcto, como decíamos antes, todo lo que está dentro de tu responsabilidad y obviamente buscando el bienestar tuyo, de tu familia, de tus compañeros y de tu sociedad. Entonces, esto es muy importante. Algunas personas generan conclusiones totalmente inequívocas, o equívocas, digo, puesto que piensan que sus pensamientos son verdaderos. Nunca han trabajado en relación a cómo gestionar sus pensamientos y cualquier idea que les llega creen que es verdad. Desgraciadamente, la mayoría, creo que de las personas son así, piensan así, se sienten así, porque se han dado la oportunidad de simplemente relajarse un poco y observar de dónde vienen esos pensamientos, cuál es la naturaleza de ellos y qué emoción gestionan y cómo se relacionan emociones y pensamientos. Si les damos un poco de espacio y tiempo, podemos observar y distanciarnos de estas emociones y pensamientos para entonces tomar mejores decisiones y entonces tener un mejor comportamiento. ¿Cómo puedo gestionar estos riesgos? Pues siguiendo parte de nuestros talleres, obviamente, empezando por meditar, ¿no? ¿Cómo damos espacio a emociones y tiempo y pensamientos? Pues simplemente meditando. No es la única forma, pero yo soy un fan de la meditación y creo que es un muy buen camino para hacerlo. Luego, teniendo claridad de objetivos, ¿qué quiero en mi vida, no? Independientemente de que haya una pandemia. Yo quiero vivir bien, seguramente tú también, ¿no? ¿Y cómo es que quieres vivir? ¿Tienes los recursos, tanto materiales como no materiales? Y si no los tienes, ¿qué puedes hacer para generarlos? ¿Cuáles son las habilidades suaves o duras que puedes desarrollar para entonces conseguir esos objetivos que generen valor para ti, familia, compañeros y sociedad? Entonces, esa claridad de objetivos debe ser, repitiendo, muy clara y sobre todo debe ser revisada periódicamente para asegurarte que vas por el camino indicado, por el camino que tú quieres. Escribir tus acciones. ¿Por qué sirve escribir las acciones? A veces esos diarios de primaria. Quizá para un adulto sería más interesante escribir las acciones que hace de tal manera que vamos identificando cuáles son nuestros hábitos. Y una vez que sepamos cuáles son los hábitos que no queremos, podemos poner mayor enfoque y eficiencia en los hábitos que sí queremos. Por eso dice ahí desarrollo de hábitos. Y finalmente, independientemente del éxito que uno pueda tener, de la felicidad, hay que agradecer, puesto que no es una cuestión de comparación, pero hay personas siempre que están en una situación muchísimo peor que nosotros, ¿no? Entonces hay que agradecer de lo que tenemos, de lo que somos, para entonces ayudar a los demás. Cada una de estas cajitas es parte eh, de las pues acciones, disciplinas, metodologías, contenidos que nosotros ofrecemos aquí en Maxioma en relación a temas como estrés, ansiedad, depresión, pero también cómo generar mayor productividad, mayor desempeño, cómo trabajar mejor en casa, cómo saber cuáles son los indicadores que tú, cada uno de ustedes, debe seguir
para entonces hacer de esta pandemia simplemente una historia. Me llamo Ramiro Sánchez. Si quieres saber un poco más de lo que acabo de compartir contigo, tómale una foto o me puedes enviar un correo ahí. Si le tomas una foto, se genera un email a ramiro@maxioma.mx. Y por último, aquí está. Muy bien. Por último, te agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.